Intercambia ministro de Cultura Elpidio Alonso con creadores y representantes de instituciones del sector en la provincia de Artemisa. Suscriben convenio de trabajo entre Presidencia de la UNIAC y la de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Celebran hoy con diversas actividades en todo el país el Día del Instructor de Arte. Saludos desde La Habana, es viernes 18 de febrero de 2022 y ya abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, sostuvo este jueves un intercambio con trabajadores del sector, escritores, artistas y representantes de las organizaciones de creadores de la provincia de Artemisa. Desde ese territorio tenemos los detalles por intermedio de nuestra corresponsal. Con la entrega del sello 60 aniversario de la UNIAC a un grupo de artistas e instituciones de la provincia de Artemisa, inició una reunión de trabajo presidida por el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau. En intercambio con representantes del sector en este territorio, se analizaron temas como la ejecución de los principales proyectos e inversiones, el trabajo de las diferentes entidades de la cultura y sus experiencias en el último año. Tengo que decir, en el tema siempre de seguimiento, o sea, del Centro Nacional de Escuelas de Arte hacia la escuela de nosotros, que eso era permanente, semanal, porque de la plantilla que teníamos nosotros de 126 trabajadores, 83 participaron en la zona roja, que prácticamente, ministros, arriesgaron su vida. Ahora quizás uno no lo vea tan así, pero en momentos duros, momentos difíciles, había miedo de verdad. La mayoría no, puedo decir el 100% de los artistas, quitando los mayores de 60 años, y eso, o sea, participaron en la zona roja en la escuela. Y otro de los logros que ya tenemos en la provincia es que para el año que viene se aprobó la formación de instructores de arte, que ya es un logro más y una fortaleza que vamos a tener en las casas de cultura. El titular del sector llamó a un crecimiento espiritual a través del trabajo cultural. Se refirió a la necesidad de rediseñar la programación y concebir desde las instituciones acciones para las comunidades. Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Noticiero Cultural. Este jueves, en la emblemática Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en el Vedado Capitalino, se rindió homenaje al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, en el aniversario 95 de su natalicio, con la firma de un convenio de trabajo entre la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y la UNIAC. Un equipo del Noticiero Cultural estuvo en el encuentro y ya le ofrecemos los detalles en el inicio de esta emisión. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Unión Nacional de Historiadores suscribieron un convenio de colaboración que permitirá consolidar acciones para fortalecer el trabajo investigativo y de promoción de los valores identitarios, elevar la calidad de la enseñanza de la historia, promover el hábito de lectura y la conservación del patrimonio histórico de la nación. El acuerdo fue firmado por los titulares de la UNIAC, Luis Morlote, y de la UNIC, Jorge Luis Aneiros. Estuvieron presentes miembros del Comité Nacional de la UNIC y del Secretariado de la UNIAC, así como destacados autores en el campo de la historiografía. Yo creo que el convenio tiene mecanismos que tenemos que tener la inteligencia y también la sistematicidad, ambas directivas, de poderlas trabajar. Esos talleres anuales que tenemos que hacer para identificar importantes conmemoraciones, importantes actividades que tenemos que organizar y que podemos hacer de conjunto. Esa idea que nos transmitió la UNIAC, que está en el convenio, de lograr también hacer cada 2 años un intercambio intersectorial de asociaciones, porque los artistas pueden llegar a la historia desde la plástica y lo han llegado, desde la música, desde la propia creación artística y literaria, pero también desde el teatro. En el encuentro, Luis Morlote entregó el sello conmemorativo 60 aniversario de la UNIAC a la Unión de Historiadores de Cuba, distinción que reconoce los fuertes vínculos de trabajo entre ambas organizaciones que tienen como centro de su quehacer la defensa de la cultura cubana. Y la ratificamos, estamos comprometidos con trabajar con ustedes en que ambas organizaciones parezcan una sola y en que con sus, por supuesto, con sus singularidades
sigamos aportando para hacer una sociedad mejor. Desde el espacio fue recordado el comandante Juan Almeida Bosque, cuya obra literaria y musical lo distinguieron como miembro de la ONIAC. Diana Natasha Romero, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de música. Estos serán instantes. No abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. El Sexteto Santiaguero, ganador de importantes premios internacionales por la defensa de la música cubana, se presentó en la Feria Internacional de Dubái como parte de la delegación de nuestro país que participó en ese importante evento global. Con el director de esa agrupación, Fernando Dewar, dialogó hace unas horas la colega Claudia Lugo en nombre del Noticiero Cultural. Con 4 nominaciones consecutivas a los premios Grammy Latinos y la obtención del galardón en 2 ocasiones, el Sexteto Santiaguero ha reafirmado a nivel mundial la auténtica sonoridad cubana. Una agrupación que se ha empeñado en defender la música tradicional, pero desde una perspectiva un poco más contemporánea, o por decir de alguna manera, con una visión un poco más abierta a la recepción de influencias de otro tipo, sobre todo y en primer lugar de la música popular bailable. Fundado en 1995 en Santiago de Cuba, el Sexteto Santiaguero es una agrupación considerada entre las principales exponentes de la música tradicional cubana. Nuestro objetivo fundamental es sobre todo llegar a la juventud, que son las generaciones que van a defender esta música en el futuro. Durante tantos años que llevamos, hemos defendido siempre géneros fundamentales de la música cubana, como es el bolero, el son, la guaracha. Son géneros que distinguen nuestra música, pero por otra parte son géneros de la música cubana que pueden fácilmente convivir y fundirse o lograr fusiones con otras músicas. Invitados por la Cámara de Comercio de la República de Cuba, los soneros pudieron demostrar su fuerza en el escenario con grandes éxitos de su discografía, como La Meneadera, Hay un Rum Rum y La Rumba Está Buena, entre otros. Fue una experiencia muy bonita porque no podemos negar que es ir a trabajar, a hacer una música nuestra ante un público que por lo general es desconocedor de lo que hacemos nosotros. Pero el tema de las ferias es muy importante, de las expo y demás, porque aparecen públicos diversos. Entonces ahí se mezcla lo nacional con culturas de otros países. Estuvimos muy contentos porque se bailó, la gente bailó mucho, la gente disfrutó la música que hicimos. Para nosotros creo que independientemente de que dentro del público habían cubanos, había muchos latinos en sentido general, pero también había muchos nacionales, y yo creo que eso es importante porque de alguna manera es un mercado que está virgen en cuanto a la recepción de la música cubana, y creemos que sí, que es un momento importante para que Cuba y su música también pueda tener una presencia en estos lugares. Nosotros tuvimos la suerte de tocar en la ceremonia del Día Nacional de Cuba en la Expo Dubái 2020 y la gente disfrutó mucho, y creo que eso
es la antesala de muchas cosas que puedan pasar, no solamente con el Septeto Santiaguero, sino con la música cubana en general. El 2 de febrero, la agrupación, perteneciente al catálogo Son de Cuba de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN, celebró su aniversario 27 y no se detienen. Y es que el Septeto Santiaguero continúa demostrando ser embajador de sonoridades y del buen hacer. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y de música continuamos hablando en esta emisión con un destacado creador del Atenas de Cuba. Dialogó hoy la colega Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona nos acompaña hoy un trovador que nos hace sanar el espíritu, que nos hace sentirnos en ambientes y entornos donde la poesía y la naturaleza convergen en una suerte de camino hacia mayor creatividad, mejor convivencia, más amor entre los seres humanos. Es un cantor de la vida que ha dicho alguna vez, y a mí me encanta, que le gusta contar cantando. Se trata de Rey Pantoja, a quien le agradezco que nos acompañe hoy en nuestro Noticiero Cultural. Un placer Bienvenido. Igualmente, igualmente. Y sé que el tres, la guitarra, es decir, las cuerdas te han acompañado en la vida como un recurso, pero eso lo mezclas con la lírica, con la poesía, con el trovar. Y te gusta contar cantando. ¿Cómo se produce esa relación? Jugando. yo digo que soy un eterno homo ludens, como diría Leo Brauer. Yo creo que eso me caracteriza muchísimo lo que hago. Jugar, todavía soy ese niño jugando en el patio de la casa inventando un drums, una batería, sacando sonidos de eso. Y luego con la guitarra, estudié guitarra clásica, hice lo mismo. Y después me especialicé en el 3 y lo mismo. Y entonces con las canciones que no me creo que sepa hacer canciones, ¿no? Y digo que eso es un terreno bien difícil de caminar. Decir que uno sabe hacer canciones son palabras mayores, ¿no? Como decir que uno es poeta, o como decir que uno es jazzista, o como decir que uno es un gran músico. Todas esas cosas son palabras mayores. Pues yo no me creo nada de esto, yo simplemente estoy jugando. Pero en ese juego se va hablando de la vida. Y hay temas de la vida, temáticas que siempre a Rey le han gustado mucho. Pensemos, por ejemplo, en el amor, pensemos en el desamor o pensemos en la naturaleza. Son temas que son como recurrentes. ¿Cuáles de ellos reconoces? ¿Cuáles de ellos te obsesionan más? Sí, el amor y el desamor es inevitable en la vida del ser humano. Y digamos que la naturaleza también, porque, por ejemplo, en este último disco lo que hago es una analogía, ¿no? de cómo nosotros nos reinventamos, de cómo nosotros renacemos como la naturaleza. La naturaleza se reinventa y renace cada día. Y por eso yo lo nombro como un exergo, pero es el primer verso de la canción, dice: ave que no emprenda el vuelo, el monte la sepultará como sepulta los huesos del ya vencido animal. Entonces, sobre esa premisa va el disco, va mi música, y yo creo que sí, que toda mi música o mi obra, yo me enfoco bastante en eso, en reinventarme, en renacer cada día, ¿no? Que es lo que nos transmites también a los que te escuchamos. Bueno, es decir, hay esa posibilidad de reinventarse y renacer. El disco, que lo nombraste, que es este disco que esta noche de viernes nos estás regalando y que forma parte de tu propuesta más reciente para el público. Has dicho eso, que va por el camino de la ecotrova, del ambiente, del entorno en el que vivimos natural, pero quiero ahondar mucho más en las diferencias que puede tener este disco con otras producciones tuyas. Sí, bueno, en el disco trabajé un poco dos concepciones. La primera, esa que tú mencionas, que es la relación de la canción con la naturaleza que nos circunda y que a veces no nos detenemos ni 2 minutos a observarla y ver que es, como diría Rimbaud, un acto de bondad. Pero bueno, también está la concepción de lo natural, del impronto,
de lo espontáneo. Es un disco grabado en vivo, sin público. Se grabó de 1 de la tarde a 5 de la tarde, o sea, de 1 a 5 de la tarde, totalmente en vivo. Por tanto, es un disco orgánico, natural, espontáneo. Y para plasmar específicamente esa sonoridad que hacemos normalmente en vivo en los conciertos, en las peñas, captar esa energía que transmitimos en esos espacios, captarlo también en disco, porque si no la gente siempre dice, me gusta más en vivo. Y tiene mucho que ver también con la naturaleza de la trova. Exactamente, la naturaleza de la trova y del cantor y de los cantautores es sentarse en cualquier lado, le baja la musa, ahí mismo compone o no, o simplemente canta una canción porque le vio a una muchacha bonita, o porque vio unos ojos, porque vio un paisaje. ¿Y es Rey Pantoja solo? No, me acompañan casi siempre mis músicos, Johnny Rosquete en el bajo, Liani Rivero en la batería, que es como la base, pero también Sari Sequeira en los coros. En el disco está Pepe Gabilondo en el piano, está Yacel Muñoz en la flauta, que son 2 grandes músicos invitados en el disco. ¿Y qué casa discográfica lo presenta? No, es independiente, pero lo produjo el Almacén, Producciones Almacén, que es un audiovisual, es totalmente audiovisual con obras pictóricas o digamos que a él le gusta pinturas de Adrián Socorro, mi hermano, que propició que sus obras estuvieran también como parte de escenografía de este audiovisual. Bueno, pues tenemos un nuevo disco, que ¿cómo se llama? Naturaleza. Naturaleza. Naturalmente natural es este disco que nos va a presentar Rey Pantoja. A partir de hoy viernes estamos disfrutando de esa entrega. Una entrega que dialoga con el entorno natural, que también nos habla de la naturaleza del trovador y que nos enseña esa pasión por la vida que Rey Pantoja suele transmitirnos cada vez que interpreta, cada vez que canta, cada vez que un tres o una guitarra pues se sienten a gusto en sus manos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la 14ª Bienal de La Habana, su desarrollo y la importancia de preservar este espacio de promoción de las artes visuales en nuestro país. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Lo decíamos antes de la pausa, a la 14ª Bienal de La Habana, su desarrollo y la importancia de preservar este espacio de promoción de las artes visuales en nuestro país. Hemos dedicado nuestro segmento contrapunteo de esta semana. Mi colega Yuris Nordo, como ya es habitual, pone punto final compartiendo nuestra opinión editorial. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, qué placer estar aquí contigo. La Bienal no es una ilusión, la Bienal es un hecho. Basta con acudir a muchas de las galerías de esta ciudad para encontrarse con las propuestas de la cita. La Bienal ha vencido intentos de boicot, ha debido adaptar esquemas de socialización, ha ensayado singulares estrategias de promoción, pero hay Bienal, aunque ciertamente, como han apuntado algunos televidentes, la extensión mayor ha espaciado la atención puntual de los medios y también del público. Mucho de ese espíritu de acontecimiento, de fiesta de las artes, se ha diluido y las propuestas decididamente populares, ese arte que le sale al encuentro al espectador, que lo saca de sus rutinas sin necesidad de asistir a una galería, son menos en esta edición. Se extraña mucho, por ejemplo, la mega exposición de Detrás del Muro, del incansable y tristemente fallecido Juanito Delgado. Pero convendría llamar la atención sobre la variedad y la contundencia de las propuestas de esta edición. Hay una apuesta decidida por un arte comprometido con su momento, que dialoga con sus circunstancias,
que no es sencillamente crónica, es recreación incisiva de la sociedad, de las sociedades que lo acogen. Esa sigue siendo una distinción de la Bienal de La Habana. Las lógicas mercantilistas, el tan llevado y traído mercado del arte, no definen conceptos de exhibición. No son, en definitiva, la prioridad. La prioridad aquí es establecer diálogos fructíferos con el público, abrir un abanico de posibilidades que son, en definitiva, asideros para comprender o cuestionar nuestras circunstancias. Siempre hacen falta esos asideros del arte, y en ese sentido nos parece que ha faltado en alguna medida el acompañamiento crítico de las propuestas, comentarios en los medios de comunicación, debates en el ámbito público sobre las propuestas de la Bienal. Y esto es, de hecho, una autocrítica, porque en nuestras propias coberturas ha habido más promoción que análisis. En recientes jornadas, como parte de esta segunda etapa de la Bienal, han quedado abiertas varias exposiciones. Convendría hacer el periplo por esos espacios. Nosotros lo haremos. A la Bienal de La Habana, por supuesto, le dedicaremos, antes de que concluya, una nueva semana de debates aquí en Contrapunteo. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios que cierran nuestro debate semanal en torno a la 14ª Bienal de La Habana, su desarrollo y la importancia de preservar este espacio de promoción de las artes visuales en nuestro país. También te deseo que tengas un excelente fin de semana. Y el último segmento de esta emisión lo dedicamos a hablar sobre la labor de los instructores de arte que hoy celebran su día. Los promotores más destacados durante el año 2021 fueron reconocidos en Santiago de Cuba como una de las acciones principales de la jornada. Entre los distinguidos figuró el ensayista Reinaldo García Blanco, Premio Casa de las Américas 2017. La jornada por el Día del Instructor de Arte movilizó a miles de estos promotores en Santiago de Cuba. Estamos constantemente en las redes preparando a todos los narradores orales para una próxima categorización del colectivo de niños narradores. Tenemos el 20 de marzo acciones por el Día del Narrador Oral. El 20 de febrero estamos en el Teatro Guiñol. Los maestros se unieron a las nuevas generaciones y la comunidad ganó, así como los diferentes espacios de la red de casas de cultura. De forma presencial y también en las plataformas digitales fueron numerosas las acciones para celebrar el Día del Instructor de Arte. En el ranchón del músico perteneciente a la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN fueron reconocidos los instructores más activos durante el 2021. La reverencia llegó de manera especial a Raimel Despaine, director de la Escuela Profesional de Arte José María Heredia y Heredia, y a Reinaldo García Blanco, Premio Casa de las Américas 2017. Ellos son ejemplos de cuánto se puede lograr desde la comunidad y los centros educativos. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas distinguió a los instructores más destacados en las especialidades de danza y teatro. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. En la Casa de la Ciudad de Santa Clara, institución cultural vinculada a la comunidad, también se ha celebrado el Día del Instructor de Arte. En esta ocasión fue invitado Henry Alejandro Garit Herrera, integrante de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, quien se desempeña en el poblado de Zulueta. Una muestra de los amplios resultados obtenidos por el brigadista Henry Alejandro Garit Herrera sirvió para enriquecer el intercambio que se produjo en la Casa de la Ciudad de Santa Clara, donde niños, adolescentes y jóvenes actuaron como expresión de las unidades artísticas creadas por él en Zulueta. El instructor de arte, por ser un profesional de la cultura y también de la pedagogía, es vital en los centros educacionales y tanto en la comunidad, porque su papel fundamental es transmitir, enseñar, educar la cultura y además enseña nuestras tradiciones, nuestras raíces. Bueno, el instructor de arte para mí, como muchos llaman, son los médicos del alma. Es muy importante el papel que juega el instructor de arte dentro de las escuelas, la comunidad. Es muy bonito ver cómo uno contribuye a la formación integral de nuestros niños, de nuestro poblado. En el caso de Zulueta es un pueblo de tradiciones, parrandas, es la cuna del fútbol y nosotros, la Brigada de Instructores de Arte José Martí, contribuimos a eso,
a preservar nuestro patrimonio, nuestras tradiciones. Henry Alejandro ha logrado participar en festivales de artistas aficionados y fomentar coros, bandas, orquestas y otras unidades apoyadas por las familias de la comunidad de Zulueta, el centro primario José Martí y también de la secundaria y preuniversitario. De ellos se han ido incorporando los alumnos a la docencia y al arte, pues la escuela en ese territorio sí funciona como centro cultural más importante de la comunidad. Y hace 7 años, en nuestra escuela primaria José Martí, revitalizamos nuevamente esa práctica cultural tan importante de nuestro poblado. La banda rítmica Génesis, que es orgullo para todos los zulueteños. Tenemos un coro, el coro Voces, interpreta diferentes canciones, tanto del repertorio cubano como internacional. Tenemos una orquesta de guitarra que se llama Cuerdas. O sea, tenemos desarrollado un trabajo amplio en nuestra comunidad. Instructor brigadista de Zulueta, el más integral, recibe el inmenso cariño de sus alumnos. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del intercambio que sostuvo el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, con creadores y representantes de instituciones del sector en la provincia de Artemisa. Le contamos sobre el convenio de trabajo suscrito entre la presidencia de la UNIAC y la de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y celebramos con una mirada a su labor el Día del Instructor de Arte, que hoy se festeja en todo el país con diversas actividades. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Hora y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos.